Leo Dan, un ícono de la música, se sienta solo en su sala. A sus más de 80 años, su vida parece un eco de risas pasadas, pero detrás de esa sonrisa hay un abismo de tristeza. La música, su gran amor, se ha convertido en un recordatorio constante de lo que ha perdido. ¿Cómo puede un hombre que ha llenado estadios sentir un vacío tan profundo? Cada nota que toca es un susurro de su historia, recuerdos de amores perdidos, de sueños marchitos. La fama le dio todo, pero también le quitó lo más valioso, la conexión humana. En su mente una pregunta resuena. ¿Valió la pena? La lucha por encontrar su lugar en el mundo de la música se convierte en una batalla interna. ¿Es posible amar algo que también te ha hecho sufrir? Mientras la cámara se acerca a su rostro, se pueden ver las arrugas que cuentan historias de desamor. Un amor que nunca se apagó, que sigue vivo en cada canción. Pero ¿qué pasa cuando el amor se convierte en una carga? La música, su refugio, se transforma en un espejo que refleja su soledad. ¿Puede un hombre encontrar redención en lo que una vez le trajo felicidad? La luz del atardecer entra por la ventana, iluminando su guitarra, un instrumento que ha sido testigo de sus alegrías y penas. Leo cierra los ojos y recuerda la melodía que solía tocar para ella, la mujer que se fue. Su voz, un eco lejano, lo persigue. ¿Es posible que el amor verdadero nunca muera? ¿O es solo una ilusión que nos atormenta? La cámara se detiene en su mano temblorosa, lista para tocar una nueva canción. Pero, ¿qué pasará si esa canción revela más de lo que está dispuesto a enfrentar? La tensión crece. La música puede ser un bálsamo, pero también un veneno. ¿Está Leo listo para enfrentar su pasado o se quedará atrapado en su dolor? La escena se oscurece, dejando al espectador con una pregunta inquietante. ¿Puede el amor sanar las heridas del alma o solo las abre más? Desde su infancia en un pequeño pueblo argentino, Leo Dan siempre sintió una conexión especial con la música. Las notas flotaban en el aire como mariposas, llenando su mundo de colores y emociones. Pero detrás de esa pasión, había un abismo oscuro, un secreto que lo perseguía como una sombra. Leo creció en un hogar donde el amor era escaso. Su padre, un hombre estricto, nunca mostró afecto. Las palabras de aliento eran un lujo que Leo no conoció. En cambio, escuchaba gritos y reproches. La música se convirtió en su refugio. Cada acorde era un escape, una forma de silenciar el dolor. Pero, ¿qué pasaba cuando la música se detenía? Las melodías lo abrazaban, pero también lo confrontaban. En cada canción había una pregunta que lo atormentaba: ¿soy suficiente? Esa duda lo seguía a cada paso. En el escenario brillaba, pero en la soledad de su habitación, la oscuridad regresaba. Las notas que lo liberaban también lo atrapaban. Un día, mientras caminaba por el pueblo, escuchó un grupo de niños riendo. Se detuvo, recordó su infancia, los días en que la risa era un eco lejano. Se acercó, pero al ver sus rostros felices, sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué él no podía ser así? La música lo había salvado, pero también lo había aislado. La alegría de los demás era un recordatorio de lo que le faltaba. Esa noche se sentó con su guitarra. Las cuerdas vibraban bajo sus dedos, pero su corazón estaba pesado. Comenzó a componer una nueva canción. Las palabras fluyeron, pero no eran alegres. Había tristeza en cada línea. La letra hablaba de la lucha interna, de la búsqueda de aceptación. ¿Por qué no puedo ser amado?, se preguntaba. La música era su voz, pero también su prisión. A medida que la melodía se desarrollaba, Leo se dio cuenta de que estaba revelando más de lo que quería. Cada nota era un grito de auxilio. La música que lo había salvado también lo exponía. ¿Era valiente o simplemente un cobarde? La lucha entre su deseo de ser escuchado y su miedo a ser juzgado lo consumía. En el pueblo, la gente lo admiraba. Lo veían como un ícono, un símbolo de esperanza. Pero Leo sabía que esa imagen era solo una fachada. Detrás de la sonrisa había un hombre roto. La presión de ser perfecto lo asfixiaba. La música era su única verdad, pero también su mayor carga. Una noche, mientras tocaba en un bar local, sintió que el aire se volvía denso. Las miradas del público lo atravesaban. ¿Qué esperaban de él? ¿Un héroe? ¿Un salvador? La ansiedad lo invadió. En medio de la actuación, se detuvo. El silencio se hizo palpable. La gente lo miraba, expectante. En ese instante, se dio cuenta de que no podía seguir ocultando su dolor. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió abrirse. Habló sobre su infancia, sobre el amor que nunca recibió. Las palabras fluyeron como un torrente. La música se convirtió en un vehículo para su verdad. La gente escuchaba, algunos con lágrimas en los ojos. Leo sintió una conexión genuina. Por primera vez, no estaba solo, pero la lucha no terminó ahí. Después de la actuación, se sintió vulnerable. La aceptación del público era un bálsamo,
pero también un recordatorio de su fragilidad. Podía permitirse ser débil, la música lo había salvado, pero también lo había expuesto. La dualidad de su existencia lo atormentaba. Esa noche, mientras regresaba a casa, miró las estrellas. Se preguntó si alguna vez encontraría la paz. La música era su vida, pero también su tormento. ¿Podría reconciliar ambas partes? La respuesta seguía siendo un misterio. La lucha entre su pasión y su dolor continuaba. Leo Dan sabía que su viaje apenas comenzaba. La música lo había llevado a un lugar de revelación, pero el camino hacia la sanación sería largo. Cada acorde, cada letra, sería un paso hacia la libertad. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta lo acompañaría siempre. En su corazón sabía que la música era su salvación, pero también su condena. La búsqueda de la verdad lo llevaría a lugares oscuros, pero quizás, solo quizás, encontraría la luz. La música resonaba en el aire, un eco de aplausos y vítores. Leo Dan, el ícono de la música romántica, brillaba en el escenario. Su voz, un bálsamo para el alma, llenaba los corazones de millones. Pero tras esa imagen de éxito, había una sombra que lo seguía: la soledad. Mientras las luces parpadeaban y el público lo aclamaba, Leo se preguntaba, ¿es este el precio del éxito? Cada nota que cantaba lo acercaba más a la cima, pero también lo alejaba de quienes amaba. Su vida personal se desmoronaba. Las llamadas de su familia se volvían menos frecuentes. Los amigos que antes compartían risas, ahora eran solo recuerdos lejanos. En su camerino, el silencio era ensordecedor. Las paredes estaban adornadas con premios y reconocimientos, pero no había risas. No había compañía, solo él y sus pensamientos. Se miró en el espejo. ¿Quién era realmente? ¿El artista aclamado o el hombre solitario? La pregunta lo atormentaba. Cada éxito era un recordatorio de lo que había perdido. Recordó a su madre, quien siempre le decía, el amor es lo más importante, hijo. Pero ¿cómo podía amar cuando estaba atrapado en un ciclo de fama y soledad? Las giras interminables lo mantenían alejado de su hogar. Las noches en hoteles vacíos se sentían como prisiones. La gente lo adoraba, pero nadie lo conocía. Nadie sabía de sus miedos, de sus inseguridades. Una noche, después de un concierto, se sentó en la oscuridad de su habitación de hotel. La ciudad brillaba a través de la ventana, pero él solo veía sombras. Se preguntó si alguna vez podría encontrar un equilibrio. ¿Podía el éxito coexistir con la felicidad? La presión de ser un ícono lo consumía. La expectativa de siempre estar sonriendo, siempre ser el mejor, lo desgastaba. En su mente una batalla se libraba. Por un lado, el deseo de seguir brillando, de ser el mejor. Por otro, el anhelo de conexión, de amor verdadero. Se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Cada paso hacia adelante en su carrera era un paso hacia atrás en su vida personal. ¿Valía la pena? ¿Era el aplauso del público suficiente para llenar el vacío en su corazón? Las noches se convirtieron en días de reflexión. Se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. ¿Había sacrificado demasiado? La fama era un arma de doble filo. Le daba todo, pero también le quitaba lo más valioso: la risa de un amigo, el abrazo de un ser querido. Todo se desvanecía en el aire como el humo de un cigarro. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a una pareja riendo. La felicidad en sus rostros lo golpeó como un rayo. Se dio cuenta de lo que realmente anhelaba. No eran los premios ni los aplausos. Era la conexión humana. Era el amor. Pero ¿cómo podía encontrarlo en medio de su caos? ¿Cómo podía abrir su corazón cuando había construido muros tan altos? La lucha interna se intensificaba. La fama lo había aislado, pero también le había dado una plataforma. Podía usar su voz para algo más que música. Podía inspirar a otros a buscar el amor y la conexión. La idea lo intrigaba. Quizás su historia podría resonar con aquellos que se sentían solos, incluso en medio de la multitud. Decidió que era hora de un cambio. Comenzó a compartir su historia, sus luchas. Habló sobre la soledad que sentía, sobre el precio del éxito. Las redes sociales se convirtieron en su refugio. La respuesta fue abrumadora. La gente se conectó con su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Muchos enfrentaban la misma batalla. A medida que compartía más, comenzó a sentir un cambio. La soledad no desapareció de inmediato, pero se volvió más manejable. La conexión con sus seguidores le dio esperanza. Comprendió que el amor no siempre viene en forma de relaciones románticas. A veces se encuentra en la comunidad, en la empatía, en la comprensión mutua. Leo Dan estaba en un viaje de autodescubrimiento. La fama seguía siendo parte de su vida, pero ya no era su única razón de ser. Aprendió a valorar las pequeñas cosas, una conversación sincera, una sonrisa genuina. La lucha por encontrar el equilibrio continuaba.
pero ahora tenía un propósito. La música seguía siendo su pasión, pero el amor y la conexión se convirtieron en su verdadero norte. La llegada de Javier a México fue un renacer. Las calles vibrantes, el aroma de la comida callejera, el murmullo de la gente, todo lo envolvía en una calidez que no había sentido en años. Sin embargo, en su interior una tormenta se gestaba. El sol brillaba intensamente, pero su corazón estaba nublado. ¿Podría realmente encontrar la felicidad en este nuevo país? La pregunta lo atormentaba. Cada sonrisa que recibía de los desconocidos era un recordatorio de lo que había dejado atrás, su hogar, su familia, su pasado, todo lo que había conocido. Mientras caminaba por el mercado, los colores y sonidos lo envolvían, las risas de los niños, el canto de los vendedores, el bullicio de la vida. Pero en medio de esa alegría, Javier sentía un vacío. Un eco de nostalgia resonaba en su mente. ¿Era posible amar este lugar sin traicionar sus raíces? Se detuvo frente a un puesto de tacos. El vendedor, con una sonrisa amplia, le ofreció un plato humeante. Javier aceptó, pero cada bocado era un dilema. Saboreaba la carne, el cilantro fresco, la salsa picante, pero cada sabor lo llevaba de regreso a su hogar, a la mesa familiar, donde la comida era un acto de amor. La dualidad de su existencia lo consumía. En México, la vida parecía vibrante, llena de oportunidades, pero su corazón anhelaba la familiaridad de su tierra natal. ¿Era egoísta querer regresar? ¿O este era un acto de supervivencia? La lucha interna se intensificaba. Mientras caminaba por las calles, se encontró con un grupo de músicos. La melodía era alegre, pero su corazón latía con tristeza. La música lo transportaba a momentos felices, pero también a recuerdos dolorosos. ¿Por qué no podía disfrutar plenamente de este nuevo comienzo? La noche caía y las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Javier se sentó en un banco, observando a la gente pasar. Las risas y las conversaciones lo rodeaban, pero se sentía como un extraño. La soledad lo abrazaba. ¿Era posible encontrar un lugar en este mundo sin dejar atrás su esencia? Un anciano se sentó a su lado. Con una mirada sabia, le dijo: «La felicidad no es un destino, es un viaje». Javier reflexionó sobre esas palabras. ¿Podría encontrar la felicidad en el camino, en lugar de buscarla en un lugar específico? La idea lo inquietaba. La felicidad era un concepto tan elusivo. ¿Era suficiente con adaptarse? ¿O este debía luchar por lo que realmente deseaba? La lucha entre el deseo y la realidad lo mantenía despierto por las noches. Cada día era una batalla. Se despertaba con la esperanza de encontrar respuestas, pero las dudas lo seguían como sombras. ¿Qué pasaría si nunca se sintiera en casa? Si siempre anhelara lo que había dejado atrás. El tiempo pasaba y las estaciones cambiaban. La primavera trajo flores, pero también más preguntas. Javier comenzó a explorar su entorno, se unió a grupos, hizo amigos, se sumergió en la cultura. Pero cada risa compartida era un recordatorio de lo que había perdido. Las noches eran las más difíciles. Se sentaba en su habitación, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban, pero su corazón seguía en la oscuridad. ¿Por qué no podía dejar ir el pasado? ¿Por qué la nostalgia lo mantenía cautivo? Un día decidió visitar un lugar que había escuchado, un pequeño pueblo en las montañas. Al llegar, la belleza del paisaje lo dejó sin aliento. Las montañas eran majestuosas, el aire fresco y puro, pero incluso en ese paraíso, la pregunta lo perseguía. ¿Podría encontrar paz en este lugar? Mientras caminaba por los senderos, se encontró con un grupo de ancianos que contaban historias. Sus relatos estaban llenos de sabiduría y amor. Javier se sentó a escucharlos, y por un momento sintió que pertenecía. Pero la sensación fue efímera. La lucha interna continuaba. La felicidad parecía un espejismo. ¿Era posible reconciliar su pasado con su presente? ¿Podía construir un futuro sin olvidar de dónde venía? La respuesta seguía siendo esquiva. Cada día Javier se enfrentaba a su dilema. La vida en México era vibrante, pero su corazón seguía anhelando su hogar. La búsqueda de la felicidad se convirtió en su misión. Pero ¿qué pasaría si nunca la encontrara? La incertidumbre lo mantenía alerta, y la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría realmente ser feliz aquí? La habitación estaba en penumbras. Solo una tenue luz iluminaba el rincón donde Leo Dan se sentaba, rodeado de recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de fotos, momentos congelados en el tiempo. Pero hoy, esos recuerdos pesaban como cadenas. La pérdida lo había golpeado con una fuerza devastadora. Su mente estaba en un torbellino. ¿Era la música su salvación o su condena? Las notas de una guitarra resonaban en el aire,
pero no traían consuelo. Eran ecos de un pasado que se desvanecía. Leo cerró los ojos, intentando recordar la última vez que había sentido alegría al tocar. La música solía ser su refugio, un lugar donde podía escapar de la realidad, pero ahora, cada acorde le recordaba lo que había perdido. La melodía se transformaba en un lamento, un grito ahogado en su interior. Se preguntaba si seguir creando música era un acto de valentía o de desesperación. ¿Podía realmente encontrar la redención en las notas o solo estaba alimentando su dolor? La crisis lo había llevado a un abismo. La presión de la fama, las expectativas de los demás, todo se había vuelto un peso insoportable. La música que una vez fue su salvación, ahora parecía ser su condena. Un rayo de luz se filtró por la ventana, iluminando una partitura olvidada. Leo la miró, sintiendo una punzada en el corazón. Era una canción que había escrito para alguien que ya no estaba. Las palabras danzaban en su mente, pero no podía pronunciarlas. ¿Cómo podía cantar sobre el amor cuando la pérdida lo consumía? La lucha interna lo desgastaba. La música podía ser un bálsamo, pero también un veneno. Se levantó de la silla, caminando hacia la ventana. Miró hacia afuera, donde el mundo seguía girando. La vida continuaba, ajena a su dolor. La gente reía, disfrutaba, mientras él se sentía atrapado en un ciclo de tristeza. La pregunta lo atormentaba: ¿debería seguir adelante con su música o dejarla ir? La decisión lo paralizaba. Cada opción parecía un camino hacia el sufrimiento. Recordó las palabras de su mentor, quien le había enseñado que la música era un reflejo del alma. Pero ¿qué pasaba cuando el alma estaba rota? Leo se sintió perdido. La música podía ser un grito de auxilio, pero también un recordatorio constante de su vacío. La lucha entre el deseo de crear y el miedo a enfrentar su dolor lo mantenía despierto por las noches. Se sentó de nuevo, la guitarra en sus manos. Sus dedos temblaban al tocar las cuerdas. Cada nota era un eco de su angustia. La melodía que surgía era sombría, como un lamento que resonaba en su pecho. ¿Era eso lo que quería transmitir al mundo? ¿Un canto de desesperación? La música podía ser un refugio, pero también una prisión. La crisis lo había llevado a un punto de quiebre. La presión de ser un ícono, de ser el mejor, lo había consumido. La búsqueda de la perfección se había convertido en una carga. La música, que antes era su pasión, ahora era un recordatorio de su lucha interna. ¿Podía encontrar la paz en medio del caos? La pregunta lo atormentaba. Leo se dio cuenta de que la respuesta no estaba en la música sino en su corazón. Necesitaba enfrentar su dolor, no huir de él. La música podría ser su salvación, pero solo si se atrevía a ser vulnerable. La lucha no era solo con la pérdida, sino con su propia identidad. ¿Quién era Leo Dan sin la música? Esa pregunta lo desnudaba ante sí mismo. Con un suspiro profundo, decidió que era hora de enfrentar su verdad. La música no podía ser su condena. Tenía que transformarla en un vehículo de sanación. La lucha interna seguía, pero ahora había un destello de esperanza. La música podía ser su salvación, siempre y cuando se permitiera sentir. La conexión con su dolor podría llevarlo a un lugar de autenticidad. Las notas comenzaron a fluir de nuevo, pero esta vez con un nuevo propósito. Leo Dan estaba listo para enfrentar su pérdida, para convertir su dolor en arte. La música no sería solo un eco de su tristeza, sino un canto de resiliencia. La lucha continuaba, pero ahora había un camino hacia la luz. La música podía ser su salvación, y estaba decidido a encontrarla. El escenario se abre con una imagen de un escenario vacío, luces apagadas. La música de fondo es suave, casi melancólica. La cámara se acerca lentamente a un micrófono solitario, cubierto de polvo. Este es el símbolo de un pasado glorioso, pero también de un presente sombrío. Con más de 40 millones de discos vendidos, su legado es indiscutible. ¿Pero a qué costo? La fama trae consigo un precio que pocos pueden imaginar. En la cima del éxito, él se siente atrapado. Las luces brillantes y los aplausos ensordecedores no pueden ahogar el eco de sus propios pensamientos. Cada nota que canta, cada acorde que toca, es un recordatorio de lo que ha perdido. La soledad se convierte en su compañera constante. En su mente, una pregunta resuena: ¿valió la pena? La respuesta es un eco vacío. La fama le ha dado todo, pero también le ha robado su esencia. Las sombras de su pasado lo persiguen. Recuerdos de decisiones difíciles, de amistades perdidas y de amores que se desvanecieron. Cada éxito trae consigo un sacrificio, que ha dejado atrás en su búsqueda de la grandeza. La culpa lo consume. Se pregunta si ha traicionado a aquellos que lo apoyaron en sus inicios. La cámara se mueve a su rostro, donde se pueden ver las líneas de preocupación. Sus ojos reflejan una lucha interna. La presión de mantenerse en la cima es abrumadora. La industria musical es implacable. Un día eres un ícono, al siguiente, un recuerdo. La ansiedad lo acecha.
¿Cómo puede seguir adelante cuando cada paso lo aleja más de su verdadero yo? En una escena, se muestra a su familia. Risas y abrazos, pero también miradas de preocupación. Ellos ven el cambio en él, la distancia emocional que ha creado. La fama lo ha transformado, pero no siempre para bien. Se siente como un extraño en su propia vida. La pregunta persiste: ¿quién soy realmente? Las noches son las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se vuelven más intensos. La soledad se convierte en un monstruo que lo devora. Se sienta en la cama, rodeado de trofeos y premios, pero se siente vacío. La música que una vez fue su refugio ahora se siente como una carga. ¿Cómo puede seguir creando cuando su alma está desgastada? La presión de la industria lo empuja a un abismo. Las expectativas son altas. Cada nuevo álbum debe superar al anterior. La creatividad se convierte en una batalla. La duda se infiltra en su mente. ¿Es realmente talentoso o solo un producto de marketing? La línea entre la autenticidad y la imagen se desdibuja. En un momento de reflexión, se enfrenta a su espejo. Ve a un hombre que no reconoce. La imagen que proyecta al mundo es brillante, pero detrás de esa fachada hay un caos interno. La lucha por mantener su imagen lo consume. La pregunta se vuelve más urgente: ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por ser quien soy? La cámara se aleja, mostrando su habitación desordenada, papeles arrugados, letras de canciones sin terminar. La creatividad se ha vuelto un campo de batalla. Cada palabra es un recordatorio de su lucha. La música que una vez fluyó libremente ahora se siente como un esfuerzo. La presión lo ahoga. En un giro inesperado, recibe un mensaje de un viejo amigo, un recordatorio de tiempos más simples. La conexión humana que ha perdido en su búsqueda de éxito. La emoción lo inunda. ¿Puede volver a encontrar esa parte de sí mismo? La esperanza se mezcla con el miedo, y si no puede, la escena final de este segmento muestra su mano temblorosa alcanzando el micrófono. La luz del escenario se enciende, pero su corazón late con fuerza. La multitud espera, pero él se siente solo. La lucha entre el artista y el hombre se intensifica. ¿Podrá reconciliar su legado con su verdad? La música comienza, pero la pregunta persiste: ¿quién soy realmente? La cámara se aleja lentamente, dejando al espectador con la inquietante sensación de que la batalla apenas comienza. La historia de su vida es un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos. La búsqueda de la autenticidad en un mundo que a menudo exige lo contrario. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por ser nosotros mismos? La historia de Leo Dan comienza en un pequeño pueblo, donde los sueños a menudo se ahogan en la rutina. Desde niño Leo sentía una pasión ardiente por la música. Pero ¿qué sucede cuando el deseo de brillar choca con las expectativas de los demás? Esa es la pregunta que lo atormentaba. Cada nota que tocaba era un grito de libertad. Sin embargo, en su interior, una sombra lo seguía. La presión de ser el hijo perfecto, el estudiante ejemplar, lo consumía. La música era su refugio, pero también su tormento. ¿Podría ser él mismo y al mismo tiempo cumplir con lo que otros esperaban de él? A medida que crecía, su talento se hacía evidente. Las melodías que creaba resonaban en el corazón de quienes lo escuchaban, pero con cada aplauso, la voz interna se hacía más fuerte. ¿Eres realmente tú, o solo un eco de lo que otros quieren que seas? Esa pregunta lo perseguía en cada presentación. Leo Dan decidió dejar su hogar. La ciudad lo esperaba con los brazos abiertos, pero también con un precio. La fama llegó rápidamente, pero no sin un costo emocional. Las luces brillantes ocultaban la oscuridad que crecía en su interior. La soledad se convirtió en su compañera constante. En medio de la multitud, se sentía más aislado que nunca. Las noches eran largas y llenas de dudas. Se preguntaba si su música realmente tocaba las almas o si solo era un producto más en el mercado. La lucha entre ser auténtico y ser comercial lo desgastaba. ¿Valía la pena sacrificar su esencia por el éxito? Cada decisión lo llevaba a un abismo de incertidumbre. Un día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, se encontró con un viejo amigo de su infancia. Este amigo, que había seguido un camino diferente, le hizo una pregunta que resonó en su mente. ¿Quién eres realmente, Leo? Esa simple pregunta lo hizo tambalear. En ese momento se dio cuenta de que había perdido de vista su verdadero yo. La música que una vez fue su salvación se había convertido en una carga. Las letras que escribía ya no reflejaban su corazón, eran solo palabras vacías, diseñadas para complacer a otros. La presión de mantenerse en la cima lo estaba consumiendo. La lucha interna se intensificaba. ¿Podría encontrar el camino de regreso a sí mismo? Decidió hacer una pausa. Se retiró a un lugar alejado, donde el ruido del mundo no podía alcanzarlo. Allí, rodeado de naturaleza
cabeza, comenzó a reflexionar. Las melodías que una vez fluyeron con facilidad, ahora eran un susurro lejano. Se sentó con su guitarra y dejó que las lágrimas fluyeran. En ese momento de vulnerabilidad, comenzó a escribir de nuevo. Las letras que emergieron eran diferentes. Eran crudas, sinceras y llenas de dolor. Había encontrado su voz. Pero la pregunta seguía presente. ¿Sería suficiente? La lucha entre el deseo de ser auténtico y la necesidad de aceptación lo mantenía despierto por las noches. ¿Podría el mundo aceptar a un Leo Dan que no se ajustara a sus expectativas? Con el tiempo, decidió regresar. Esta vez, no lo haría por la fama, sino por el amor a la música. Se presentó en un pequeño bar, donde todo había comenzado. La sala estaba llena de rostros conocidos, pero también de extraños. Al comenzar a tocar, sintió una conexión profunda con el público. Las letras resonaban en sus corazones. En ese instante, comprendió que la autenticidad era más poderosa que cualquier éxito superficial. La ovación fue ensordecedora, pero lo que realmente importaba era el sentimiento de haber regresado a casa. La lucha interna no había desaparecido, pero había aprendido a vivir con ella. La música ya no era solo un medio para alcanzar la fama, sino una forma de expresar su verdad. Leo Dan se convirtió en un símbolo de autenticidad. Su legado no solo se mide en discos vendidos, sino en la conexión emocional que estableció con su audiencia. La historia de su vida es un recordatorio de que detrás de cada éxito hay una lucha interna. La verdadera victoria radica en ser fiel a uno mismo. Si quieres conocer más sobre su vida y legado, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje musical. La historia de Leo Dan es solo el comienzo.